agradeciendo de antemano la sesión del aula que nos está brindando la Escuela Nacional de Control. América Latina en el escenario internacional es una región en la que la institucionalidad democrática y la seguridad para las inversiones nacionales y extranjeras se ven afectadas por la falta de un sistema político y de partidos que aliente políticas económicas de largo plazo. Gobiernos de diferente signo político han alentado reformas liberales apoyadas en el consenso de Washington, por un lado, o por el contrario, construyen modelos proteccionistas o intervencionistas con sesgos autoritarios. En el presente año, los procesos electorales en México, Colombia, Venezuela, Brasil, o la crisis política en Perú, o la devaluación en Argentina, o el retorno de la derecha en Chile, generan un escenario que merece ser analizado de manera rigurosa. En el Perú, nuestra democracia debe ser institucionalizada, apoyada en un sistema político y de partidos que garantice crecimiento económico y bienestar. La renuncia del presidente Kuczynski en marzo pasado y la sucesión constitucional abren un escenario que aún genera dudas e incertidumbres. Es decir, como la economía internacional y de América Latina influyen en nuestro país y cómo el Perú, como miembro de la Alianza del Pacífico, puede retomar la senda de altos índices de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Esta importante conferencia va a contar como expositor con el doctor José Antonio Torres Iriarte, quien es abogado con doctorado en Derecho, egresado de la Maestría en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría en Ciencia Política con mención en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Analista político e internacional, docente universitario en las especialidades de Derecho, Ciencia Política, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, asesor en el Congreso de la República y ex asesor principal de la Comisión Especializada de Ordenamiento Legislativo, comisiones investigadoras y subcomisiones investigadoras de acusaciones constitucionales. Ha publicado un centenar de artículos de opinión en diversos medios y ha sido expositor en foros y conferencias nacionales e internacionales. Ha sido consultor de la AID y del PNUD. Les pido un fuerte aplauso para el doctor y los dejo con... Buenas noches. En primer lugar, agradezco a los organizadores de esta conferencia, la Asociación de Graduados de SAN. Agradezco a la Escuela Nacional de Control que nos está facilitando la infraestructura y los medios para poder desarrollar esta conferencia. Les ofrezco disculpas porque debíamos haber empezado hace unos minutos. Temas que a todos nos afectan, el tráfico de la ciudad, me han impedido llegar unos minutos antes, como era mi propósito. En verdad yo había preparado hace una semana una conferencia, un tenor de la conferencia en un sentido, de los acontecimientos que ocurren en el país en las últimas horas, en la última semana, me exige a hacer unos ajustes o algún replanteo. No vengo a dar un discurso, vengo a compartir con ustedes una reflexión. América Latina es una región que cada vez tiene mayor presencia a nivel global. Cuando en el Mundial de Fútbol concluido hace pocos días, se habla de la región, se habla de los países de Sudamérica y se incluye además a México o los países de Centroamérica. Somos en realidad una región económica y una región política, y los esfuerzos por integrar esa región no han logrado todavía sus objetivos de largo plazo, y eso va a ser materia de esta presentación. ¿Cómo se relaciona el Perú con América Latina? ¿Cómo se relaciona América Latina con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Asia-Pacífico, con la República Popular China, que es un socio importante en ese momento, no solo del país, sino de la mayoría de países de América Latina? Será parte de esta conferencia. Y cómo la economía puede estar atada o desligada, unida o separada de la política. ¿Va a prevalecer la economía sobre la política o debe prevalecer la política sobre la economía, o ambas
condiciones deben sumar esfuerzos para hacer posible la institucionalidad democrática del Perú y de los países de la región para sentar las bases del desarrollo y del crecimiento económico. Está demostrado fehacientemente y estadísticamente que solo se reduce pobreza cuando hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, los propósitos de reducción de la pobreza no son tales. Quedan como esfuerzos fallidos o truncos. La prueba más palpable está en lo que muchos especialistas llaman los populismos en América Latina, que trataban de, más que incrementar la riqueza y el Producto Bruto Interno, trataron de distribuir la riqueza o los recursos que tenía el Estado y tenía la economía para distribuir. Entonces, los viejos populismos trataban de distribuir los ingresos del Estado de una manera más equitativa, pero se olvidaron del factor más importante, que es el crecimiento de la economía. Ahora, ¿es suficiente el crecimiento de la economía para que se genere bienestar? El Perú es una economía que ha crecido sostenidamente en los últimos 15 años, pero esta no es la primera crisis política que afrontamos. Hemos afrontado sucesivas crisis políticas y somos un país que pasamos de la euforia, ¿no?, con motivo de la Copa del Mundo. Vaticinábamos que nuestro equipo y selección iba a quedar entre los semifinalistas, entre los 4 mejores o entre los 8 mejores. Ese propósito deportivo no se logró y por un arte y una situación inesperada, el país otra vez se ve envuelto en una crisis que merece ser analizada con bastante responsabilidad. Como soy abogado, pero tuve siempre la vocación por la política y entendí que la política no podía ser un oficio si no es una ciencia, me propuse estudiar desde el punto de vista de la ciencia política la realidad de mi país y la realidad de América Latina. Además de eso, creo que los instrumentos económicos son importantes para poder analizar la realidad nacional y la realidad latinoamericana. Pienso, con ustedes, iniciar una exposición y luego entrar a un rol de preguntas e incluso a un diálogo abierto con el propósito de generar una dinámica en esta presentación. América Latina históricamente es la región que fue dominada ya sea por España o por Portugal durante siglos, pero sin embargo el desarrollo de América hispana no ha sido igual, ¿no? Vemos a México atado y muy vinculado a Centroamérica, vemos a la región sudamericana con matices. En los años del siglo XX se habló mucho del antiimperialismo. Se habló del antiimperialismo contra el Reino Unido, contra Gran Bretaña o contra los Estados Unidos. En México surgió una revolución popular, la famosa Revolución Mexicana de 1910, la que luego se estableció a través de la Constitución Política de Querétaro del año 17 y la posterior formación de un partido hegemónico como el Partido Revolucionario Institucional a partir del año 29, partido que gobernó 70 años México. Y México es una fuente de análisis porque hace pocos días todos hemos visto que la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, una alianza de partidos en México, ha abierto una serie de interrogantes. ¿Será Andrés Manuel López Obrador un antiimperialista como lo fue en su momento otros presidentes de México? ¿O será un hombre moderado de izquierda que trate de concertar con el sector privado la inversión mexicana y la inversión extranjera? Hay una serie de interrogantes, ¿no? Del mismo modo, ¿qué está pasando en Nicaragua? Todos sabemos por las noticias recientes que hay un enfrentamiento en las calles de Managua y las principales ciudades de Nicaragua, que hay un partido que está en el gobierno hace muchos años, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Todos recordamos que hace 40 años el pueblo de Nicaragua logró imponer la libertad y la democracia frente a una dictadura como la de Anastasio Somoza o la familia Somoza. Pero todos podemos entender qué está pasando en ese país centroamericano y cómo a veces la comunidad internacional no le presta la debida atención a una región como la centroamericana, donde hay tanta violencia y tanta pobreza aún. ¿Qué está pasando además en Cuba? Hay un relevo político, ¿no? Ya no gobierna la isla un miembro de la familia Castro, hay un relevo, hay un cambio político. ¿Hasta qué punto este cambio político significa el inicio de un proceso de cambios económicos? Leía esta mañana que se ve la posibilidad que en la Constitución cubana se reconozca el derecho a la propiedad privada, ¿no?, pero bajo la égida del Estado.
¿Hasta qué punto este cambio puede representar un cambio cualitativo en la economía cubana? Recuerdo que una vez hablé con unos diplomáticos cubanos en Lima y me manifestaron que ellos estaban muy interesados en replicar un poco el modelo de la República China. En China gobierna el Partido Comunista, pero sin embargo la economía que ha promovido el Partido Comunista, que es el partido único de ese país, es una economía capitalista, una economía abierta a la inversión extranjera. Y los grandes capitales de los Estados Unidos y de Europa y de otras partes del mundo han invertido en los últimos 30 años en la República China. Entonces, ¿por qué aún Cuba no logra asimilar este proceso económico tan exitoso de China en un proceso que puede también tener sus matices en La Habana o en Cuba? Eso será materia de los próximos minutos. Del mismo modo, como en la región de Sudamérica, hace pocas semanas ganó el candidato Duque, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, una elección donde compitió en segunda vuelta con un candidato de izquierda. Como Colombia y Venezuela tienen relaciones cada vez más difíciles por el tema fronterizo, el tema migratorio. Todos conocemos el drama de Venezuela, los cientos de miles de venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia, hacia Ecuador y luego hacia Perú y otros países de la región. ¿Qué pasa en Venezuela? Como un país próspero, rico en hidrocarburos, potencia económica, que además nacionalizó su petróleo en el año 74 y lo convirtió en una empresa del Estado, PDVSA, puede haber caído en una crisis hiperinflacionaria, recesiva y de caída del Producto Bruto tan abrupto que ha determinado la migración masiva de sus jóvenes hacia otros destinos. ¿Qué está pasando además en Ecuador, donde hay un conflicto político entre el presidente en ejercicio y el expresidente Rafael Correa? ¿Qué pasa en Brasil? Un líder político que ganó y fue electo por 2 periodos, hoy está privado de su libertad con una condena de 12 años y persiste en competir en las próximas elecciones de octubre en Brasil, a pesar que está privado de su libertad. ¿Qué está pasando en Argentina? Donde Argentina uno puede liberarse de su sobrecargada deuda externa. Por eso que el peso argentino fue devaluado no hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando en Chile? Donde tal vez sea el país mejor institucionalizado, donde hay un sistema electoral razonable, donde hay un sistema de partidos políticos viable, donde se han alternado los socialistas, los democristianos en alianza con los socialistas bajo el mandato de la llamada concertación. ¿Y qué está pasando en este caso con la derecha chilena? Piñera es un líder empresarial que ha demostrado buena gestión en su primer gobierno y que ha vuelto a ser electo para un segundo mandato. Entonces hay muchos temas para plantear esta noche y voy a hacerlo de manera progresiva. Y finalmente, ¿qué está pasando en nuestro país? Tenemos un sistema de partidos, nuestro sistema electoral es un sistema razonable para que el Congreso represente la voluntad del pueblo. Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Nos falta un sistema de partidos? Definitivamente nos falta. Hay una eclosión de partidos, hay exceso de partidos. Hay partidos que hasta se convierten en vientres de alquiler. ¿Hasta qué punto un sistema de partidos disperso, como el nuestro, ayuda a la institucionalidad o no la ayuda? Los países exitosos han demostrado que no necesitan muchos partidos. Estados Unidos tiene una democracia de más de dos siglos solo con 2 grandes partidos. Y en cada partido hay tendencias políticas, liberales, conservadores, ¿no?, moderados o centristas. El Partido Republicano, el Partido Demócrata tienen diferencias y se ven obligados a concertar decisiones de presupuesto, temas de migración, cuando toman acuerdos en la Cámara de Representantes o en la Cámara o en el Senado norteamericano. Y del mismo modo, como a veces en un sistema federal, por ejemplo, México tiene un sistema federal como lo tienen los Estados Unidos, pero porque es un sistema federal similar o aproximadamente igual al norteamericano, por eso la administración pública o el gobierno de México es más eficiente que el norteamericano, porque en realidad son los Estados Unidos mexicanos, los otros son los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, replicar un modelo en una realidad distinta no significa obtener los mismos resultados. Entonces, hay mucho por hablar y yo les pido que pausadamente nos vayamos ahondando en este tema, que en realidad no solo da para 1 hora o 1 hora y media o 2 horas de conversación o debate, sino
tal vez para un curso riguroso a nivel de pre o de posgrado. Del mismo modo, ¿cuál ha sido la historia de América Latina? Hay mucha literatura al respecto, ¿no? Hay estudiosos como Bulmer Thomas, que ha hablado sobre la historia económica de América Latina desde la independencia, hasta hace unos años. Pero yo sigo pensando que la historia económica de América Latina de los últimos 25 años aún no se ha escrito. ¿Y por qué enfatizo en los últimos 25 años? Porque en los años 90 se inició una política nueva en América Latina, bajo la égida del llamado Consenso de Washington. Y ese Consenso de Washington tenía un propósito: liberalizar la economía en la región, dejar de lado las políticas cepalinas que fueron alimentadas por la Comisión Económica para América Latina, ¿no?, promovida por Raúl Prebisch, destacado economista, líder de opinión en los años 50, y cuya política de sustitución de importaciones o de industrialización por sustitución de importaciones fue la política de gobierno de México, de Argentina, de Brasil, de Perú incluso, y de Colombia y otros países de la región. Estas políticas cepalinas demostraron sus limitaciones. Había crisis de deuda externa, había crisis de sobreendeudamiento, había crisis de balanza de pagos. México, por ejemplo, declaró el año 82, en agosto de 1982, que iba a caer a la cesación de pagos, que era impagable su deuda externa. Y en el Perú, el año 85, el presidente García decidió limitar el pago de la deuda externa. En esos años había una polarización en la región. Se hablaba de un enfrentamiento abierto con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, incluso con el Banco Interamericano de Desarrollo. De tal modo, ¿por qué ha cambiado esta posición beligerante con los organismos financieros internacionales hacia una posición amigable de concertación y acercamiento con estos organismos a partir de los años 90? En mi concepto, porque fundamentalmente se implementó ante el fracaso de las políticas cepalinas y proteccionistas una política de apertura de mercados. En el Perú, Alberto Fujimori inició ese proceso en agosto del 80 con un shock que marcó el inicio de una etapa económicamente distinta a la anterior, y que luego se plasmó en una constitución, la del 93, que próximamente cumplirá 25 años. Pero viene otro tema: ¿por qué la constitución del 93 no logró legitimarse en todos los sectores políticos del país? Porque tal vez se dio un marco posterior a un autogolpe, y porque todavía hay una añoranza a la constitución del 79 que Ayer Torre firmó en su momento. Y cuando uno analiza ambas constituciones, podría decir que una es declarativa, una tiene una filosofía, plantea una utopía, en el caso de la del 79, y en la del 93 impera el pragmatismo y el sentido de la realidad. Yo siempre a mis alumnos les pido, aunque no sean cursos ligados al tema constitucional, que obligatoriamente lean ambas constituciones, pero para no caer en el exceso, les pido que presten especial atención en la Constitución, en la parte del régimen económico. Y si tienen ustedes a la mano el texto del 79 y el texto del 93, hay diferencias y matices. ¿Hasta qué punto el país necesitó una nueva Constitución para iniciar un proceso de cambios económicos? Es un tema que podemos conversarlo en los próximos minutos. Entonces, realmente América Latina, como dicen muchos investigadores que vienen al país y vienen a la región a buscar información, norteamericanos, europeos, es una región tan interesante para investigar, tan interesante para estudiarla y tan interesante para el debate, que el debate siempre queda inconcluso y las tareas de investigación quedan por hacerse. De tal modo que en los próximos minutos, de acuerdo al esquema que yo, como le digo, he planteado algunas modificaciones, quiero con ustedes reflexionar, ¿no?, ¿qué es América Latina? ¿Es una región viable? ¿Es un espacio físico, económico, con capacidad de autosostenimiento en el largo plazo? ¿Somos iguales? Históricamente nos unen muchos lazos, pero sin embargo hay muchas diferencias de opinión, ¿no? En los años del siglo XX imperó en el Perú el debate ideológico en un sentido de reforma social o de revolución social. La reforma social de alguna forma se realizó en México, se realizó en otros países de Centroamérica,
Se alcanzó algunos logros en Sudamérica, pero también no podemos negar que en su momento los Estados Unidos fueron intervencionistas en el campo político y en el campo militar. Esa historia creo que aún, o ese impacto aún no se ha podido resarcir. Por eso es que Centroamérica aún no logra la senda del desarrollo. Es inexplicable cómo luego de la violencia armada en países como Guatemala, El Salvador en especial, en los años 80, se logran acuerdos de paz, se deponen las armas, pero sin embargo siguen siendo países violentos, pero una violencia de otro tipo, no de tipo político, sino de tipo callejero, las famosas pandillas juveniles, ¿no? Y muchos centroamericanos, cuando les preguntan ¿por qué dejan su país? Porque no quiero que mis hijos sean parte de esa pandilla, contestan. Y por eso migran al norte, migran a los Estados Unidos arriesgando su vida, su seguridad y pasando situaciones tan penosas como las que hemos visto en las últimas semanas, que han generado el rechazo internacional. Separar a los hijos de los padres, a los niños de sus madres. En todo caso, el tema migratorio es un tema abierto, es un tema que además afecta no solamente a América Latina o a México con los Estados Unidos, o en ese momento a Colombia con Venezuela, o ya somos nosotros país que ha recibido más de 300.000 ciudadanos venezolanos en los últimos 2 años o 18 meses, con tendencia a que esta cifra aumente de manera sustantiva en los próximos meses, porque es una migración constante, diaria, cotidiana. Y lo mismo está pasando en Europa. Ustedes pueden comprobar cómo del África llegan, ¿no?, vía marítima, arriesgando su vida, ciudadanos que no tienen otra ambición que encontrar una mejor oportunidad en Europa. Ya en su momento la Europa del Este trató de migrar hacia la Europa del Oeste. Pero vuelvo al tema de los 90. ¿Qué pasó en el mundo en los 90? ¿Por qué llegamos a este proceso de cambios económicos que parecían difíciles en los 80? Porque cuando se hablaba de privatización en los 80 era una afirmación temeraria. Los políticos no hablaban de privatización, hablaban de conservar la propiedad estatal sobre los medios de producción. Y además no había un mercado interesado en comprar activos estatales. En mi concepto, definitivamente los grandes cambios políticos de Europa, ¿no?, la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, la reunificación alemana, fueron el inicio de una oleada de liberalización en el campo político y en el campo económico. En el campo político y económico en Europa, que tiene su propio proceso histórico. Pero en el campo nuestro, el latinoamericano, en Washington se reunieron en el año 89 un grupo distinguido de economistas para plantear propuestas para la región, para salir de la crisis de deuda externa y para sentar las bases del crecimiento económico. Había un sobreendeudamiento, había una situación de incapacidad de pago del servicio de deuda externa y era necesario estabilizar la economía. Ese proceso de estabilización se dio en el Perú en los 90. La economía se estabilizó, la moneda se fortaleció, el dólar respecto al sol tuvo una paridad aceptable para los intercambios de negocios y el Perú encontró un proceso de estabilidad económica que no fue de la mano con un proceso de institucionalidad política. Tal vez por eso los esfuerzos de los 90 de empresarios, trabajadores y del gobierno en su momento devino en un proceso también de crisis política en el 2000, ¿no? Crisis política que tampoco fue ajena al Perú. Recuerden la devaluación traumática del peso argentino en el 2001, el famoso y el recordado corralito, ¿no? ¿Por qué devino Argentina a esta situación? Porque tal vez cayó en la ilusión de la paridad cambiaria. Un dólar, un peso, un peso, un dólar. La Argentina parecía la tierra prometida. Muchos peruanos viajaron en los 90 hacia la Argentina buscando mejores oportunidades. Ganaban en pesos y era como si ganaran en dólares. No requerían ir a los Estados Unidos para tener ingresos en dólares, ¿no? Definitivamente esos temas merecen ser analizados. Y cómo Argentina supera su crisis económica, pero con sucesivos gobiernos. Porque hasta todos recordamos, hubo 3 o 4 gobiernos en Argentina que se sucedieron entre el año 2000, cuando renuncia el presidente Fernando de la Rúa, y el año 2003, cuando ingresa el presidente Néstor Kirchner al gobierno, ¿no? ¿Y por qué también Brasil encuentra un proceso de apertura hacia la izquierda? ¿Por qué la izquierda gobierna a Brasil en 3 periodos de gobierno? ¿Y por qué el presidente Lula, estando en prisión,
sigue siendo el candidato más votado en las encuestas de intención publicadas hasta ahora. ¿Cómo piensa la región? ¿Cómo pensamos los latinoamericanos? ¿No? Estoy planteando porque siempre me gusta pensar en voz alta y creo que todos podemos recordar y todos podemos analizar, y estoy seguro que de estas primeras palabras va a surgir en los próximos minutos un intercambio interesante de puntos de vista. Entonces, definitivamente, se necesita crecimiento económico, se necesita reducción de la pobreza, pero se requiere institucionalidad política. Y esa institucionalidad no es ajena a la economía. Yo estoy seguro que en el auditorio hay muchos profesionales formados en ESAN que trabajan en el sector público-privado, que les preocupa el tema político y que son conscientes de que la política definitivamente cuando cae en crisis termina afectando la marcha económica del país. Un país no puede ser estable económicamente en el largo plazo cuando es inestable políticamente. Y un país no puede ser estable políticamente si tiene instituciones frágiles, instituciones que no están legitimadas, instituciones que están desacreditadas, instituciones que tienen la mancha de la falta de confianza en ellas. Estos días recordamos a Manuel González Prada, hace un siglo que falleció en 1918. Y Manuel González Prada fue el autor de Horas de Lucha, Páginas Libres, y alguna vez tuvo una frase célebre, ¿no? El Perú es un organismo enfermo que donde se pone el dedo, brota la pus. Y ahora que todos hablan de manera altisonante, moderada o menos moderada, de que se vayan todos, porque pareciera que el país no da para más, me sigo preguntando, y esta tarde me preguntaba, ¿qué nos pasa? Hace un mes, Guerrero podía ser el presidencial más votado, Paolo Guerrero. Teníamos la ilusión del mundial. Hemos dado brillo a nuestra selección, más que con el balompié, con nuestras barras, ¿no?, hinchadas de fervor patriótico que llenaron los estadios de Rusia, cantaron el himno nacional e incluso cantaron un segundo himno popular, la canción de Polo Campos. Y sin embargo ahora nuestra sociedad se ve envuelta en otra crisis. ¿Será la última crisis? ¿Será una de sucesivas crisis? ¿Cómo vamos a resolver esta crisis? Yo leía editoriales esta semana que hablaban de que era necesario que renuncien todos, ¿no?, incluso titulares y suplentes. Eso genera un vacío. Y yo me preguntaba, ¿hasta qué punto somos responsables cuando el presidente Kuczynski renuncia a la presidencia, se da dentro del marco constitucional una sucesión presidencial, sin ningún sobresalto? Más aún, a las pocas semanas, el presidente Vizcarra recibe a la comunidad internacional en la Cumbre de las Américas. Y recibe sin que la comunidad internacional tenga duda alguna de que Perú genera confianza, seguridad, y por eso los jefes de Estado llegaron sin mayor sobresalto a nuestro país. Eso fue una sucesión presidencial constitucional marcada por la Constitución y dentro del marco legal. ¿Por qué ahora nos vamos al otro extremo? No vale la Constitución, no valen las normas, no vale el debido proceso. Queremos acabar con todo. Entonces, creo que nosotros necesitamos un gran esfuerzo como país para encontrar objetivos nacionales. Estamos a 3 años del Bicentenario y sin embargo nuestros objetivos nacionales parecen que no están tan claros. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros que somos parte de la Alianza del Pacífico, esfuerzo que nació en 2011, al finalizar el gobierno del presidente García, que une México, Colombia, Perú y Chile, economías con matices muy parecidos, con formas de gobierno muy parecidas, que son un poco la respuesta a la famosa agrupación de países que era liderada por Hugo Chávez en su momento, ¿no?, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia, Venezuela, ¿no?, incluso en su momento Uruguay o Paraguay incluso. Pero había un cambio de matices o un cambio de signos políticos en los últimos años. Ya no gobierna el peronismo en la Argentina, está un presidente como el presidente Macri, que es un hombre moderado, un hombre de centro, un hombre que incluso no procede de un partido político, un hombre que procede de la área deportiva, del fútbol, ha sido un dirigente deportivo reconocido en el país. ¿Y por qué en Chile, ¿no?, un empresario que podría ser en nuestro país satanizado por ser empresario,
logra por segunda vez el voto popular en elecciones transparentes y limpias. ¿Qué nos falta? Sigo pensando, nos falta institucionalidad. Nos falta institucionalidad. Y esa institucionalidad recae no solamente sobre un sistema de partidos, sino sobre un sistema electoral. Nuestro país y nuestro Congreso nuestra población está subrepresentada. Recordemos un poco. En el año 92, cuando se cierra el Congreso, teníamos en la Cámara de Diputados 180 diputados y 60 senadores. Eran 240 los miembros del Congreso Nacional. Hoy son 130, un poco más de la mitad. La población electoral en ese tramo, del 92 a la fecha, prácticamente se ha duplicado. Yo recuerdo que en el proceso del año 85 votaron 8,5 millones de electores, o tenían derecho a votar. En el 90, algo más de 10 millones. Ahora tienen derecho a votar más de 24 millones. Si tenemos más ciudadanos, más electores, ¿por qué tenemos menos representantes en las cámaras? ¿No? ¿Por qué se da este caso? ¿Y cómo se explica que otros países no han renunciado al Senado? Nosotros creemos que por un sentido de simplificación, una sola cámara es más eficiente que dos. Y sin embargo, Estados Unidos tiene 2 cámaras. México tiene 2 cámaras, tiene un Senado, ¿no? Incluso Colombia tiene 2 cámaras, la Argentina tiene 2 cámaras, Chile tiene un Senado muy respetable, Brasil tiene Cámara de Senadores. ¿Por qué nosotros hemos apostado bajo el principio de economizar o reducir el gasto público en tener una sola cámara? ¿Esto ha sido mejor? ¿Esto ayudó a la mejoría y a la calidad del trabajo parlamentario o a la calidad de los líderes políticos que llegan al Congreso? ¿El voto preferencial es una herramienta eficiente para un sistema de partidos, un sistema electoral? ¿O solo abre la posibilidad que quien tiene dinero y recursos pueda invertir en una campaña electoral como invierte en cualquier actividad económica con la oportunidad y el objetivo de lograr un acceso al Congreso? Cuando cerraron el Congreso en el año 92, las encuestas de opinión aplaudían el cierre del Congreso. Sin embargo, en ese Congreso teníamos figuras nacionales que ahora, cuando las comparamos con los actuales congresistas, las evocamos, las recordamos, quisiéramos que restituirlos en su derecho. Esa generación, casi todos han fallecido, o están entre los 80 y 90 años. Pero la política peruana se renovó después del cierre del Congreso, mejoró el sistema de partidos, mejoró nuestra clase política. Yo creo que SAN, que ha formado empresarios y líderes empresariales, uno debe ser consciente que el país necesita líderes políticos, empresariales y líderes sociales, cada uno en su campo. Nadie es, digamos, imprescindible, todos somos necesarios, los líderes políticos en lo suyo, los sociales en el trabajo con la comunidad y los líderes empresariales. Un país no es viable si no tiene un proyecto nacional. Y eso vamos a conversarlo en los próximos minutos. De tal modo que tenemos además un cambio político en los Estados Unidos. Tenemos un presidente republicano y un presidente republicano que marca la diferencia con el presidente Obama o con los presidentes que han representado a la nación, a los Estados Unidos, porque en su gira que ha iniciado hacia Europa está marcando, digamos, normas de conducta algo reñidas con la diplomacia, con la cortesía y con la tradición política, ¿no? Pero ese no es el tema, básicamente, más allá de su personalidad. El tema es sobre todo que ha iniciado una guerra comercial, ¿no? Algunos dicen que no es una guerra, es solo una batalla con la República Popular China. Y este asunto del tema de aranceles, ¿no? Subo los aranceles a los productos chinos y la República China responde en el mismo sentido, ya está causando impactos en la economía nacional. Quienes manejan cifras, se habla de una tendencia alcista del dólar y se habla de una caída de varios puntos o muchos puntos en las últimas semanas de la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos no deja de ser indiferente con la economía nacional. Y no es la primera vez. Cuando hubo una crisis inmobiliaria en el 2008, también terminó afectando meses más, meses menos la economía nacional.
Tuvimos una caída del Producto Bruto que venía creciendo a 9% un año antes, a menos del 1%. O sea, seguimos siendo una economía que depende mucho de las decisiones que se toman en Washington. Y eso mismo pasa con la región. Nosotros somos una región, sobre todo exportadora de materias primas. El proceso de industrialización que alentó la CEPAL en los 70, 80 quedó trunco. No se ha terminado de industrializar la región. Más aún, nos hemos convertido muchas veces en importadores netos. Somos productores de materias primas, pero somos importadores netos de productos industrializados. Más aún, la industria que tuvimos en su momento quebró o tuvo que reciclarse o reinventarse para poder sobrevivir en un escenario de cambios económicos a partir de los años 90. Teníamos laboratorios, teníamos empresas textil, teníamos incluso siderurgia, hacíamos navíos para la marina mercante. Todo eso, de alguna forma, bajo una nueva óptica, que es el rol subsidiario del Estado. El Estado de solo participar en la actividad empresarial o en la actividad económica, en el caso que el sector privado no pueda hacerlo. Solo en ese caso, el rol subsidiario del Estado, que prevalece en el mandato de la Constitución del 93 y que se ha implementado a lo largo de todos estos años. Entonces, ¿hasta qué punto los Estados Unidos influyen en la región? ¿Y hasta qué punto a nosotros como región, a Estados Unidos le interesa atender las necesidades o demandas de América Latina? Parecía que la agenda en Washington tiene la mira puesta en Caracas, en Venezuela, o tal vez en Cuba, ¿no? O tal vez incluso en Colombia por el tema del narcotráfico, ¿no? Pero presta atención en ese momento Washington a la situación política en Nicaragua? Aparentemente no. La comunidad internacional es bastante tolerante con la situación política que se está dando en Nicaragua en las últimas semanas, donde hay un gobierno casi de pareja presidencial, ¿no? Se habla del presidente Ortega, se habla de la señora Murillo, que cogobiernan porque ambos son presidente y vicepresidente de la nación. Y como en la misma región geográfica, Costa Rica sí tiene instituciones. Costa Rica es un país institucionalizado. Tiene un viejo partido de Liberación Nacional que gobernó muchos años, con un presidente Figueres que fue 3 veces jefe de Estado. Ese partido ahora no es mayoría, pero han surgido nuevos liderazgos y el país es estable. Incluso la famosa Corte Interamericana de que tanto se habla en los medios nacionales todos los días, tiene sede en Costa Rica, ¿no? Institución que depende de la Organización de Estados Americanos. Entonces, en realidad, la institucionalidad hizo posible que Costa Rica, que además logró una revolución popular en el año 48, que eliminó el ejército, que promovió la educación gratuita, la salud pública y la seguridad social, sentó las bases de lo que es indispensable en una región, ¿no? Mejor distribución del ingreso. No es necesario solamente crecer, se requiere también distribuir más y mejor. Siempre se dice que la desigualdad marca la vida de muchos latinoamericanos. Puede haber mucho crecimiento, pero no se reduce la desigualdad. Y lo que más marca una sociedad son las brechas sociales y las brechas de ingresos y de calidad de vida. Eso tal vez sea un ejemplo en Centroamérica. Guatemala, Honduras, El Salvador, sus habitantes tienen el propósito de viajar a los Estados Unidos como un destino para mejorar sus condiciones de vida. Dudo que los costarricenses tengan ese propósito. Y cada vez menos son los panameños que tienen ese propósito, porque Panamá ahora es una economía exitosa. Es la economía que crece a mayor ritmo en toda la región. Perú fue el líder en su momento, pero ahora Panamá lo es, y lo es en forma constante. Cambia de gobierno, cambia de diseño, pero sigue Panamá creciendo a tasas muy interesantes. Y en Panamá hubo un tema histórico, el tema del canal. El tema que se resolvió en el gobierno del presidente Carter, con la firma de los acuerdos Torrijos-Carter para devolver el canal de Panamá a la soberanía de Panamá en el año 2000, propósito que honró los Estados Unidos. Entonces, Panamá es un caso interesante. Panamá es el destino de muchas inversiones en la región. Es el medio o es el espacio físico que ha logrado mejorar las condiciones de vida de su población en el último decenio. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? Colombia con casi 50 millones de habitantes, ¿no? Con un liberalismo y un partido conservador que ya no son mayoría en el país. Han surgido figuras nuevas.
¿no? Y ha surgido además un debate ideológico que parecía que era parte del pasado, pero se ha revivido con el último proceso electoral. El candidato de izquierda, Petro, logró 40% de la intención de voto o de la votación nacional en segunda vuelta. Entonces, como quienes anunciaron, recuerdo mucho a Francis Fukuyama, norteamericano de origen japonés, que escribió alentado y entusiasmado por la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, habló del fin de las ideologías y la prevalencia de la economía de mercado. Pero pregunto, ¿las ideologías han dejado de ser parte del debate político? Definitivamente no. Tiene ahora otro lenguaje, hay como un neologismo, ¿no? Ya no se habla de dictadura del proletariado, no se habla de lucha de clases, se habla de temas ambientales, de temas de género, de temas relacionados al ámbito de los derechos de la mujer y de los derechos de los menores de edad. Entonces, hay una nueva agenda global, y esa agenda global se plasma en documentos internacionales. Todos hemos recordado que hemos tenido hasta el 2015 los llamados Objetivos del Desarrollo del Milenio. Hoy se habla de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con miras al 2030. ¿No? Muchos países de la región lograron alcanzar indicadores muy satisfactorios con respecto a los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Otros no lo han logrado. Pero si somos capaces de acá a solo 12 años alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobado en Naciones Unidas en el 2015, esa es una pregunta por contestar. De tal modo que la relación con los Estados Unidos de alguna forma siempre ha marcado nuestra historia. En 1929, en octubre de 29, cuando hubo un crack, el crack de la bolsa de Nueva York, la región cayó en una crisis y cayó en sucesivos golpes de Estado, y surgieron movimientos populares, populismos, líderes nuevos en el Perú y otras partes de América Latina, con una respuesta a la crisis que se inició en Nueva York, que se inició en la economía norteamericana, pero que tuvo un impacto frontal en nuestros países, porque éramos países que dependíamos de las exportaciones al mercado norteamericano. Del mismo modo se han dado crisis como la deuda externa en los 80, que marcó el proceso no solo en Perú, Argentina, Brasil, en Venezuela y México, eran países sobreendeudados. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aislarnos de Estados Unidos? ¿Podemos enfrentarnos a Estados Unidos? ¿Debemos unirnos para enfrentarnos a los Estados Unidos? ¿Podemos encontrar acuerdos que de alguna forma se han tratado de plasmar en los tratados de libre comercio? El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México fue el primero entre todos, en 1994. Y ese Tratado de Libre Comercio se dice que ha tenido resultados muy favorables para la economía mexicana. Canadá está satisfecho con sus resultados. El presidente Trump impugna los resultados, plantea una renegociación. Incluso en la campaña presidencial habló de no continuar con ese tratado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las relaciones tensas que marcan la política norteamericana y mexicana? El TLC, el tema migratorio y el tema de las drogas, que está asociado a la violencia, a una violencia política, ¿no? México ha elegido a López Obrador, pero en la campaña ha habido decenas de muertos, decenas de asesinatos políticos en diversos estados de la Unión Mexicana. Entonces, las agendas que tiene Washington con cada país no son las mismas. Con México están claras las diferencias o los puntos de agenda. El tema migratorio, el tema de la violencia política derivada de los cárteles de la droga y el tema del Tratado de Libre Comercio. Y hasta qué punto el primer ministro Trudeau, presidente de Canadá, puede ser un interlocutor válido para, digamos, fomentar un diálogo entre los Estados Unidos y los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos. Trudeau es un líder joven, estuvo en Lima con motivo de la Cumbre de las Américas. Tiene un lenguaje renovador, un lenguaje liberal, un lenguaje que muchas veces es muy aplaudido y reconocido por los organismos internacionales, sobre todo en los eventos internacionales. Entonces ahí tenemos una agenda muy distinta. Ahora, ¿cuál es la agenda entre Estados Unidos y Centroamérica? No es un tema comercial, es un tema sobre todo migratorio, ¿no? El gran número de centroamericanos que migran o pretenden migrar a los Estados Unidos ha creado un problema en la frontera. Por eso se habla de la construcción del muro, ¿no? Un muro de este a oeste, de oeste a este, que impida que los migrantes pasen al territorio norteamericano. ¿Esto es viable? ¿Esto es posible? ¿No? Se habló tanto del muro de Berlín
que era el ejemplo más cabal del autoritarismo comunista de los 60, 70 y 80, y cuando cayó el muro fue posible la llegada de la libertad para la Europa del Este y para la Alemania reunificada. ¿Es posible un muro? Políticamente es posible. Se habla incluso de los costos. El presidente Trump plantea que los costos los pague el gobierno de México. El gobierno de México se ha negado. Entonces hay todo un interrogante. ¿Cómo serán las relaciones entre el presidente López Obrador, un hombre de izquierda, según los analistas, en mi concepto un hombre moderado de izquierda, no un hombre de izquierda propiamente dicho, porque además fue miembro del PRI muchos años, fue un priista, luego fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano, luego se separó de ese partido y formó una alianza de partidos, por la que a través del cual ha sido elegido hace pocas semanas. Entonces, ¿cómo serán esas relaciones? Hay toda una serie de interrogantes. Usted puede revisar en las redes, artículos de opinión, en diarios internacionales, se habla mucho de la figura de Andrés Manuel López Obrador. No es un gran orador, no es un líder carismático, pero parece que ha sido la respuesta del pueblo mexicano ante una situación de desgaste de la clase política y desgaste de las instituciones políticas. Pero me pregunto, ¿acaso López Obrador no ha sido parte de esa clase política anterior? Lo fue. No es nuevo en la política. No nació ayer. No es sitemesino ni recién nacido. Es un hombre formado en el PRI, partido hegemónico que gobernó 70 años México. Entonces, es interesante esa figura. Habla de reducción del gasto público, reducción del salario, del sueldo del presidente, de los gastos innecesarios del aparato estatal. Y sobre todo ha ofrecido probidad y justicia, ¿no?, en su gobierno. Entonces, ¿cómo el presidente Trump le prestará atención a Andrés Manuel López Obrador? Parece que poca, por el momento. Su mirada está en Europa, en la OTAN, ha desairado, dicen algunos, a la reina Isabel en su visita a Londres, ¿no? O tiene una relación muy singular con el presidente Putin, ¿no? En Estados Unidos incluso hay voces que piden la renuncia del presidente, hablan del espionaje ruso, de la influencia rusa en el proceso electoral que ganó el presidente Trump en la contienda del 2016. Pero la diferencia es que en Estados Unidos se habla de renuncia del presidente, de acusación contra el presidente, pero todo dentro del marco institucional. A nadie se le ocurre, político, empresario o medio informativo, dar tribuna a las voces que se vayan todos. La democracia norteamericana ha salido de crisis también. Superó la crisis de los 30 con el gobierno de Roosevelt, un gobierno progresista, un gobierno que creó el seguro social, el salario mínimo, promovió la mejor distribución del ingreso para paliar las consecuencias de la crisis del 29. Pero también ha sabido aprender de sus errores. Superó no solo la esclavitud, sino también el tema de los derechos civiles. Entonces, la gran pregunta es si México va a ser de interés para los Estados Unidos. Ahí tenemos una pregunta para contestar en los próximos minutos. Por otro lado, la sucesión de gobierno va a darse todavía en diciembre. Es una sucesión inmediata. La sucesión va a darse en diciembre. Entonces, ¿qué puede pasar en este interín? Hasta se habla de la seguridad del presidente electo. Si me pueden brindar un poco de agua, por favor. Entonces, la seguridad del presidente electo es un tema importante, porque es un país convulso, es un país donde hay atentados políticos, atentados diariamente promovidos por los cárteles de la droga. Entonces, ¿qué va a pasar acá al 1 de diciembre cuando se inicie el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta qué punto la política norteamericana prestará atención a ese nuevo gobierno? ¿Será un gobierno nacionalista? ¿Será un gobierno intervencionista? ¿Será un gobierno estatista? ¿O respetará las reglas del mercado? Del mismo modo, ¿qué está pasando con Centroamérica? Nos volvemos a preguntar. En Centroamérica hay realidades diversas. Son los países de menor desarrollo: Guatemala, Honduras, El Salvador. Un país institucionalizado: Costa Rica, con mejor distribución del ingreso y mejor calidad de vida. Un país que está logrando altas tasas de crecimiento: Panamá. Pero también tenemos otros países: Haití, República Dominicana, ¿no?,
Cuba, Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico parecen los países que hasta qué punto la revolución cubana en los próximos años va a seguir teniendo el mismo discurso político, o va a ayornarse, o va a darse un proceso de transferencia del gobierno previas elecciones. Yo sigo pensando que así como Mao Zedong muere en el año 76 y tiempo después inician las reformas económicas alentadas por Deng Xiaoping, fue necesario que muera el líder, en este caso Mao Zedong, para que el Partido Comunista inicie un proceso de reformas a su interior, incluso dentro de una confrontación política que fue muy sangrienta entre la famosa banda de los cuatro y los líderes del otro sector del comunismo chino. Por eso pienso que la muerte de Fidel Castro, ¿no?, y la sucesión de Raúl Castro al nuevo jefe de gobierno abre esta posibilidad de un cambio político. Pero sigo pensando que siendo países que han rendido culto a la personalidad y culto al líder carismático o a la familia con peso político propio, tendría que haber un cambio político sustancial en Cuba cuando el último de los Castro no tenga ninguna presencia en el país, políticamente hablando. Ahora, Haití es un país que fue en su momento sacudido por un gran sismo, ¿no? Salió a la luz el nivel de pobreza de este país y hay una gran población que aún vive en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo a todos los indicadores económicos. Ahora, Puerto Rico ha pasado por una situación muy difícil a raíz de los últimos huracanes. Los Estados Unidos se ha visto obligado a apoyar incluso financieramente porque es un país sobreendeudado. Existe una deuda pública muy elevada en Puerto Rico, ¿no? ¿Y qué está pasando en República Dominicana? Donde ha habido, digamos, un partido como el Partido Revolucionario Dominicano que tuvo cierta presencia y luego sectores de izquierda han tomado el poder en los últimos gobiernos. Entonces Centroamérica no es homogénea, no es igual, es diversa, y diversa política y diversa económicamente. ¿Y qué pasa en nuestra región? Yo me pregunto Ecuador, ¿no? El presidente en ejercicio enfrentado políticamente al presidente Correa. Se habla de un proceso político, un proceso de enjuiciamiento, acusaciones de carácter penal. ¿Eso favorece a la democracia ecuatoriana? Es un tema que también merece la atención. ¿Y qué va a pasar en Colombia? El 6 de agosto es el cambio de gobierno. El 6 de agosto asume el presidente electo Duque, muy cercano políticamente al presidente Álvaro Uribe. El gran tema en Colombia no es el tema del crecimiento económico, es el tema de los acuerdos de paz que han sido observados y cuestionados por Álvaro Uribe, que han sido cuestionados en un proceso de consulta a los colombianos que no favoreció al presidente Santos. Y ese va a ser el gran debate de los próximos meses. Cómo Colombia y la sociedad colombiana acepta que la ex guerrilla sea parte del sistema político, deponga las armas y que sea parte del proceso político. Colombia ya pasó por ese proceso, porque Petro fue miembro de una guerrilla llamada M-19, guerrilla que en su momento tomó por asalto el Palacio Judicial y secuestró a los vocales supremos, ¿no? Y cómo estas personas que tomaron las armas ahora han devenido en institucionalistas, creen en el sistema constitucional, en el sistema de partido, en el Estado de Derecho. ¿Cómo y cuánto ha cambiado la izquierda de los 60, 70, 80 en la actualidad? Y cómo aún hay sectores de izquierda, ¿no?, que se mantienen en armas en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional, que aún creen que la lucha que ellos promueven tiene legitimidad porque hay mucha desigualdad en la sociedad colombiana. Entonces, el tema de Colombia es un tema político y ideológico, porque de alguna forma Colombia tiene instituciones económicas y líderes empresariales que han hecho de Colombia un país con una burguesía y con una clase empresarial bastante interesante, mucho más dinámica que la de otros países. Venezuela, se habla todos los días de Venezuela, parece que a Washington sí le importa la suerte de Venezuela, pero pareciera que a otras partes del mundo no le importará tanto la suerte de Venezuela. Hago la excepción de la Unión Europea, que se ha mostrado su interés especial por la situación humanitaria que afronta la población venezolana. Entonces, ¿cómo Venezuela, que tuvo un sistema de partidos casi bipartidista, era Acción Democrática, era el Partido
social cristiano, era el presidente Pérez, el presidente Betancourt, el presidente Caldera, ¿no? 40 años de democracia institucionalizada de un sistema de partidos, esto se quebró y surge un líder carismático, el presidente Hugo Chávez, que gana sucesivas elecciones, ¿no? Lo que parecía el inicio de un cambio político que iba a remover para bien la economía y la institucionalidad venezolana, ha devenido una crisis de legitimidad y una crisis social y una crisis económica de grandes proporciones. Ya se habla incluso de crisis humanitaria. Y como un país casi monoproductor, pues un país que básicamente ha sustentado su economía de la exportación de hidrocarburos y prácticamente es un importador neto de todos los demás productos. Entonces, Venezuela, que fue tierra de migrantes, hoy más bien su pueblo, sus jóvenes buscan otros horizontes. Eso tiene una respuesta y hay que encontrarlo. Y como el gigante de América, el Brasil, no ha logrado encontrar tasas de crecimiento interesantes bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero como hoy el Partido de los Trabajadores se ve envuelto en una crisis de moral, una crisis política, por esa alianza, esa vinculación directa entre el presidente Lula y los altos líderes empresariales del grupo Odebrecht. Y como esta empresa líder en la región ha marcado la pauta de la crisis política en los últimos 2 años, no solo en Brasil, en casi 12 países de la región. Como una empresa líder, una empresa con altos índices de responsabilidad social y empresarial, según se decía en su momento, ahora es la empresa cuestionada por los sectores del Brasil y los sectores de América Latina. Entonces, ¿qué nos falta? Sigo insistiendo, nos falta institucionalidad, nos falta sistema de partidos, nos faltan nuevos líderes. ¿Por qué el Partido de los Trabajadores insiste en postular a Lula y no postular a otro candidato? ¿Por qué tiene que ser siempre el mismo candidato? ¿Por qué no tiene alternancia de liderazgos? Yo pongo el ejemplo español. Hace pocas semanas España ha tenido un cambio político. Rajoy fue cuestionado en el Congreso de los Diputados y renunció a la jefatura de gobierno. Ha asumido la jefatura de gobierno español un líder joven del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ¿no? Que además alterna con un monarca joven de 47 años, el rey Felipe VI. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un cambio constitucional sin alterar el sistema político. Ha habido además un proceso de cambios que significa también un relevo generacional. No solamente el monarca Juan Carlos cede el trono, abdica a favor de su hijo para permitir una renovación en la monarquía española, sino hay un relevo político. El Partido Socialista Español es un partido al que pertenece Felipe González, que fue el gran líder de la gran transformación económica que tuvo España entre los 80 y los 90. ¿No? Cómo España superó el franquismo, que gobernó 40 años, y cómo España encontró la senda de la democracia con una constitución que fue aprobada en el 78, casi a la par con la constitución peruana del 79, pero cómo ellos han tenido estabilidad política, crecimiento económico, crisis también, porque han tenido una crisis importante en el 2012. Y acá tenemos en el auditorio a nuestro embajador que nos representó en España precisamente. Entonces, el modelo español es un modelo interesante políticamente. Se ha producido un relevo a nivel de gobierno y el Partido Popular, al que pertenece a Rajoy, ha entrado en un proceso de renovación interna. Acá en nuestros países, un presidente pierde una elección y sigue siendo el líder del partido. Cuando en cualquier democracia el presidente que pierde una elección o el candidato que pierde una elección cede su lugar a un nuevo líder. Es lo razonable. Eso es parte del fortalecimiento de los partidos. Incluso se habla de una crisis en el PRI, que ha perdido las elecciones ante Manuel López Obrador. No, el presidente del PRI renuncia y se inicia un proceso de renovación interna. Eso va a ayudar a la consolidación o renovación del PRI, que es un partido histórico. Entonces, el ejemplo español es interesante. Sale Rajoy, ingresa Pedro Sánchez, se renueva el Partido Popular y el tema catalán está en la agenda política del nuevo gobierno. Y gobierna Pedro Sánchez a pesar que tiene solo 84 diputados, no es mayoría, pero hace alianza con otros partidos. Pregunto, ¿es posible hacer alianzas cuando hay tal dispersión electoral, tal dispersión de partidos políticos en un congreso? Cuando las bancadas se cinden, se fraccionan, se forman nuevas bancadas,
cuando un candidato es elegido congresista por un partido y luego a los 2 años cambia de camiseta? ¿Es razonable que los políticos tengan diversas camisetas o cambien de signo político o de identidad política cada cierto tiempo? ¿No? Lo que ha demostrado es que la lealtad partidaria y la disciplina partidaria ayuda a la institucionalidad del sistema de partidos. De tal modo que el ejemplo español merece ser estudiado, incluso la Constitución española, que es una constitución de consenso, no tiene las observaciones que tiene la Carta Política del 93 en el Perú, que es un sector, acordémonos que incluso el presidente Humala, cuando jura el cargo de presidente el 28 de julio del 2011, invocó la Constitución del 79, ¿no? Como si estuviera vigente la Constitución del 79. Entonces, una Constitución es como un contrato social, es como un acuerdo político, une a todos los sectores políticos y a los sectores diversos de un país, para que haya estabilidad y haya apoyo a esa forma de gobierno. De tal modo que evoquemos a España como solo como una referencia, creo, importante. Ahora, el ejemplo europeo de la Unión Europea puede ser un referente importante para que América Latina logre la unión ansiada. Europa ha avanzado mucho más que nosotros en el campo de la integración, pero ha tenido o tiene ahora un problema con el Reino Unido, ¿no? El famoso Brexit. Hay un proceso de apartamiento del Reino Unido de la Unión Europea, pero apartamiento que no es inmediato, que es progresivo, que tiene costos y que está ocasionando en ese momento crisis política del Reino Unido. Sucesivos ministros están renunciando porque no encuentran el camino de un acuerdo con la Unión Europea. En todo caso, en lo personal, creo firmemente que la institucionalidad del sistema de partidos y un sistema electoral mejorado debe ser la base de un fortalecimiento de la democracia del país. La democracia ha demostrado que más allá de sus errores y sus limitaciones, es eficiente. Lo importante es que la democracia vaya de la mano del crecimiento económico, que vaya de la mano de la mejor distribución del ingreso, que vaya de la mano de la institucionalidad y la separación de poderes. Pero otra cosa quería manifestar esta noche: no depongamos la idea de que las ideas políticas ya no son parte del debate nacional, siguen siendo parte del debate nacional. Cuando hay crisis promovidas por los ambientalistas que reclaman el canon, reclaman mejoras, plantean no a Ponga y no a otros proyectos como Tía María, definitivamente eso tiene un origen no solo político, sino un origen ideológico. Existe el concepto que la inversión privada o la inversión extranjera sigue siendo poco favorable al interés nacional, ¿no? Entonces, voy a continuar unos minutos. ¿Cómo es la relación de nosotros con el Asia-Pacífico? El Asia-Pacífico cada vez es más importante para el Perú. Yo recuerdo con mucha precisión cuando el Perú logra su inserción en el foro APEC en el año 98, en el gobierno de Alberto Fujimori. Cómo el Perú logra ser sede de la cumbre de APEC en el 2008, cómo hemos sido sede en el 2016, ¿no? Al inicio del gobierno del presidente Kuczynski. Entonces somos parte de ese foro y no podemos renunciar a ese foro, porque es un foro que nos ha permitido abrir nuestras exportaciones y abrir nuestra economía al mundo del capitalismo asiático exitoso. Pero no solamente es el foro Asia-Pacífico, hemos logrado como región, como América Latina y como Perú, insertarnos cada vez más con la economía de la República China. China es el principal inversionista en ese momento en Bolivia, por ejemplo. China es un inversionista muy importante en el Perú, muy importante en el Ecuador, muy importante en Centroamérica. Hasta han pretendido hacer un nuevo canal, ¿no? En Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿por qué China busca América Latina? ¿Por qué piensa competir comercialmente con los Estados Unidos en la región? Porque ellos necesitan materias primas para su crecimiento económico. Tiene una población superior a los 1.300 millones de habitantes y definitivamente su crecimiento no puede sustentarse en sus recursos propios. Necesita más recursos naturales procedentes de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, no somos ahora un país aislado, somos un país cada vez más integrado a la economía mundial, a la economía latinoamericana, a la economía norteamericana, a la economía europea, a la economía del Asia-Pacífico y
y vínculos cada vez más estrechos con la República Popular China. Y todo esto se ha dado dentro de un proceso de globalización, ¿no? La globalización ha traído un cambio cualitativo, es toda una revolución tecnológica que ha cambiado la forma de vida y los usos y costumbres de los ciudadanos, no solo de este país, sino a nivel global, ¿no? No solo el uso de los celulares, la tecnología multimedia y todas las formas como ahora nos comunicamos a través de las redes han acercado a las personas, pero también de alguna forma nos han alejado. Cada vez nos reunimos menos, conversamos menos, nos estrechamos menos las manos y todo se hace a través de la vía virtual. Hay un proceso de cierta deshumanización de la población a nivel mundial. Pero es una revolución tecnológica, como en su momento fue una revolución tecnológica en el siglo XVI o el XVIII o XIX. Cada siglo ha tenido sus propias revoluciones. Y esta es una revolución tecnológica que ha traído consigo una innovación y una mejora de la calidad de vida. Pero no por eso los temas globales se han resuelto. Existen un alto número de personas en pobreza extrema en el África, en sectores del Asia. América Latina es un sector casi de clase media, de sectores medios, pero con sectores y bolsones de pobreza muy fuertes, aún en Brasil, aún en Perú y aún en otros países de la región, Centroamérica en especial y México. Entonces, no podemos dejar de lado la globalización, ¿no? Hay muchos estudios sobre la globalización. Se habla de los efectos positivos, se habla de los efectos negativos, se habla de la gran transformación de los mercados, ¿no? Nuestros usos y costumbres han cambiado. Leemos menos, ¿no? Y estamos más tiempo en las redes. Accedemos a la información ya no a través de la lectura de los diarios o revistas, sino a través de los resúmenes noticiosos de la BBC, del CNN o de los canales nacionales. Hay otra forma de comunicación, ¿no? Incluso los costos de la comunicación se han reducido sustancialmente. Eso es evidente, ¿no? Y la generación más joven tiene ahora una forma de acercarse a la tecnología mucho más amigable que nuestra generación. Entonces, quiero avanzar unos minutos y luego darles el uso de la palabra a ustedes. En otras palabras, América Latina es una región con grandes oportunidades, sí lo es. América Latina tiene dificultades, sí las tiene. En mi concepto, sus principales dificultades son la mala distribución del ingreso, la subsistencia de bolsones de pobreza y pobreza extrema muy evidentes, ¿no? Y además sistemas políticos y falta institucional política. Nos falta, como digo y reitero, más líderes políticos, más líderes sociales, más líderes empresariales, que estos tengan continuidad en el tiempo, ¿no? Digamos, en la medida que Perú pueda dar el salto económico de reducción de la pobreza, pero a la vez fortalecer sus instituciones, les aseguro que el país es viable y viable en el largo plazo. El fin de semana leí un artículo de un politólogo, ¿no? Alberto Vergara, Paniagua, me parece que es su apellido materno, que hablaba sobre los hortelanos y los republicanos. Y hablaba que en los últimos años han habido dos modelos, dos propuestas políticas en el país. La republicana la planteó el presidente Paniagua cuando tomó el gobierno en noviembre del año 2000 ante la crisis política de los últimos meses del fujimorismo en el gobierno. Y Paniagua planteó la institucionalidad y las reformas políticas como prioridad en su gobierno de transición, que duró apenas 8 o 9 meses. Mientras que el presidente García, en las páginas del comercio, a través de otros medios, habló de los hortelanos, ¿no? Y habló de la necesidad de poner en valor el mercado nuestros recursos naturales. Entonces, de alguna forma, quiero rescatar a ese autor, de este analista político, que en realidad el Perú necesita ambas cosas. Necesitamos crecimiento económico, mejor distribución del ingreso, pero también institucionalidad. Ahora, decimos en la ponencia, ¿la política está separada de la economía? ¿La economía está separada de la política? Algunos empresarios dicen, bueno, que los políticos se peleen. Es asunto de ellos. A nosotros no nos afecta, nosotros seguimos invirtiendo, dando trabajo, mejorando las condiciones de vida
de la población del país. A nosotros nos importan las cifras, no nos importan las instituciones, ¿no? Yo sigo pensando que ambos factores, política y economía, deben ir de la mano. Cuando empieza a prevalecer el consenso de Washington, se habló de la preeminencia de la economía sobre la política. Se habló que la política era un tema casi filosófico, utópico, irrelevante y de segunda importancia, y que la economía y los resultados económicos debían prevalecer sobre la institucionalidad. Hoy más que nunca se demuestra que el país necesita instituciones, mejores medios de prensa, un mejor poder judicial, un Congreso más eficiente y más representativo, y un poder ejecutivo que sepa gestionar los recursos públicos de una manera que señale valores de alta rentabilidad social. El mejor resultado para un político es que sus decisiones políticas tengan rentabilidad social, no solamente resultados de mejora económica, sino de bienestar para la población. Porque muchas veces hay crecimiento económico y sin embargo la gente estima o tiene la percepción de que la economía no los beneficia o no los beneficios no llegan a ellos. Y hay indicadores. Yo les pido que revisen los indicadores del llamado Latino Barómetro, que mide la percepción ciudadana respecto a la democracia y otras instituciones en la región latinoamericana en los últimos más o menos 15 años o algo más, ¿no? Y hemos tenido, y era un contrasentido. A Perú le iba bien en términos económicos, pero sin embargo la población demostraba insatisfacción, ¿no? Algunos dicen es que a medida que tenemos más, el país desea más. La familia ya no solo desea un carro, desea dos, no solo desea una propiedad, necesita tres, no solo desea viajar por el Perú, sino viajar al exterior, ¿no? Entonces, es un exceso de expectativas, por eso que demostramos insatisfacción con la forma de gobierno o la marcha económica, o es que realmente la democracia no está a la altura de las expectativas nacionales. Por otro lado, ¿hasta qué punto está vigente aún la posibilidad de que América Latina sea una unión comercial, una gran unión comercial, una unión aduanera? En su momento se pensó que la forma eficiente de unir América Latina era unir México con Centroamérica, luego la región andina, luego la región del Mar del Plata, y luego la región, y que Brasil era una región con cierta autonomía. O sea, estábamos hablando de 4 regiones en América Latina. Y hemos tenido de los años 60 muchos esfuerzos internacionales. La Comunidad Andina o Pacto Andino, ¿no? La ALAL, que luego se convirtió en ALAI, luego hemos tenido el Mercosur, luego se ha creado el UNASUR, ¿no? Bajo casi un matiz político liderado por el presidente Hugo Chávez y el presidente Lula en los años recientes. O hemos tenido otra forma de asociación, la más reciente, la Alianza del Pacífico, que une México, Colombia, Perú y Chile, que está demostrando que la diplomacia, sobre todo presidencial, es más eficiente que la diplomacia o las negociaciones a través de los medios burocráticos de los procesos de integración. Porque es cierto que se reúnen los jefes de Estado cada 6 meses y toman decisiones políticas que son de aplicación inmediata. Se reúnen los jefes de Estado y la próxima semana se reúnen nuevamente los jefes de Estado de la Alianza del Pacífico para tomar acuerdos que son inmediatamente implementados. Entonces, es una forma nueva de impulsar la integración, con resultados muy alentadores, pero también con ciertos riesgos, porque Perú ha hecho alianza con países que tienen otros problemas tan particulares como los de México, o como los de Colombia, ¿no? Incluso se está hablando de la llegada de capitales procedentes de los cárteles de la droga a la economía nacional. Se está hablando de la migración de mexicanos o colombianos con propósitos poco claros, por llamarlo de alguna forma. Y esta movilidad de personas, de capitales y de acuerdos comerciales está generando resultados interesantes, pero a la vez ciertos riesgos. Pero sin embargo es una promesa o es un proyecto interesante de la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. Parece que la comunidad andina perdió el oxígeno que tuvo en los años 60 y 70. Se retiró en su momento Chile, no retornó nunca, se retiró en el año 76, se retiró Venezuela hace pocos años por razones políticas y se ha reducido a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, ¿no?
hasta qué punto el Mercosur, que fue el esfuerzo de Brasil y Argentina, ha logrado resultados. En su momento fueron resultados muy alentadores. Ahora están en crisis sucesivas y estaban tratando de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Pero la Unión Europea también tiene sus reservas respecto a integrarse con el Mercosur, porque los agricultores, los ganaderos europeos tienen temor de la exportación de productos argentinos o brasileños a los mercados europeos. Entonces, la integración también no garantiza resultados inmediatos y si se analizan los resultados hay que analizarlos en el largo plazo. De tal modo que el Mercosur está en un proceso de análisis y espera. La Alianza Pacífico parece más promisoria, la comunidad andina está en crisis de la que aparentemente no va a poder sobrellevar o superarla. Y el esfuerzo del presidente Chávez de liderar un movimiento bolivariano, ¿no? Creo que está demostrando por sus resultados falencia, ¿no? Crisis en Venezuela, crisis política en Nicaragua, en Cuba no hay una significativa mejoría de la calidad de vida del cubano promedio, y en Bolivia, tal vez Bolivia es un caso singular. No sé si alguno de ustedes ha visitado Bolivia en los últimos años o meses. Se habla de cierta prosperidad, cierta bonanza, cierto crecimiento inmobiliario, de una presencia china, de las inversiones chinas muy importante en Bolivia, pero ahí hay un tema. Y el gran tema de esta región es el reeleccionismo, ¿no? México aprendió de sus errores, tuvo a Porfirio Díaz 40 años, hizo una revolución y decretó en su constitución sufragio efectivo y no reelección. No se permite la reelección de ningún presidente en México, ¿no? El presidente Peña Nieto dejará el gobierno y a pesar de ser un hombre que frisa a los 50 años no podrá ser candidato nunca más por mandato de su constitución. El presidente López Obrador, que tiene 64 años, una de las dudas que se abren en los mercados internacionales es que podría tener un proyecto reeleccionista, ¿no? Y Moisés Naim hace poco dijo que tal vez Chávez pudo haber hecho un gobierno, hasta 2 gobiernos exitosos, pero su proyecto reeleccionista a perpetuidad, porque hablaba de un proyecto a 30 años, fue el que terminó dañando la economía venezolana, ¿no? Y esa sucesión casi por designio, ¿no? Si algo me pasara, vote por Nicolás Maduro. Entonces, estos liderazgos, estos líderes mesiánicos, ¿no? Predestinados a transformar la vida de los países, es lo que América Latina necesita, o necesitamos instituciones, necesitamos separación de poderes, requerimos democracia, mejor educación, mejores servicios públicos, mejores partidos, ¿no? Y un sistema electoral que pueda generar una mejor representación en el Congreso de cada país. Pues estos son los temas que yo he venido a plantear esta noche y estamos dispuestos a tratar los temas ya mencionados u otros temas que ustedes planteen. Al Perú no le fue mal a partir del año 2001. Nos recuperamos de la crisis del 98 y el 2002 empezamos a crecer nuevamente. Hubo picos de crecimiento con el presidente Toledo, picos más altos con el presidente García. Superamos la crisis del 2008, que devino en una crisis en el 2009 en nuestra economía, y otra vez encontramos la senda de crecimiento. Pero ¿qué pasó? El presidente Humala encontró una economía en expansión y en vez de estabilizar esa expansión, empezó a decaer en el 2014, 2015, 2016. Y la apuesta por un economista del perfil académico, el presidente Kuczynski, no tuvo los resultados esperados. Tampoco el Perú creció en el 2017 o el 2016 o 2017. De tal modo que el país debe encontrar estabilidad. Yo quiero precisar algo. Estaba leyendo cifras esta semana. La economía peruana se empezó a recuperar después de la crisis política de marzo. Abril, signos de crecimiento. Mayo, mejores incluso. Junio, casi como mayo. La pregunta es, ¿la crisis que ahora afrontamos traerá indicadores en alza o indicadores a la baja en los próximos meses? Entonces, tenemos que ser responsables. Nuestros políticos tienen que actuar con responsabilidad. Nuestros gobernantes tener proyecto de país, proyecto a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa en las democracias institucionalizadas? Cuando hay una crisis,
ahí se usan los mecanismos constitucionales y legales para superarlos. No se usan los mecanismos del cierre del Congreso, o de que se vayan todos, o que nadie vale nada, porque eso quiebra el orden institucional. Hay muchas personas en los Estados Unidos que no disienten con el presidente Trump, que no están de acuerdo con su gobierno, ¿no? Los sectores que reclaman la igualdad de género, los sectores feministas, los sectores pacifistas, los defensores de los migrantes o la migración centroamericana o mexicana. Pero nadie propone un cambio político dramático. Ya Estados Unidos tuvo una crisis con Nixon en su momento, ¿no? Pero un relevo, ¿no? Pero en el caso del país, del Perú, reiteradamente cometemos el error de creer, hasta un golpe de Estado se ha hablado estos días, ¿no? Porque el golpe de Estado, según se dice, sería el que haga justicia y ponga las cosas en su lugar. ¿Cuántos golpes de Estado hemos tenido en el Perú? Jorge Basadre habla de 3 militarismos. El que hubo después de la independencia, que duró casi 50 años. Nuestro primer presidente civil fue Manuel Pardo, en el año 1872, 51 años después de proclamar la independencia. Primer presidente civil. Todos los demás habían sido militares. El segundo militarismo, que fue después de la guerra con Chile. O sea, no solamente nuestros militares habían perdido una guerra, sino que luego de haber perdido la guerra, tomaron el poder político, ¿no? Y el tercer militarismo, según expresa Basadre en Historia de la República, se da en momentos de crisis, y sobre todo en el siglo XX, ¿no? Tuvimos una república aristocrática, que fueron gobiernos sucesivos civiles, el gobierno de Leguía, que cayó en el autoritarismo, en el oncenio de Leguía, pero luego tuvimos golpes, el de Sánchez Cerro, Benavides, la dictadura de Odría, o el golpe militar del 62, ¿no? El golpe del 68, el autogolpe del 92. Me pregunto, ¿es que no sabemos o no recordamos la historia del Perú? ¿Acaso nuestros padres o abuelos no han renegado o han sido parte de los perseguidos o los detenidos, los privados de su libertad, los proscritos o deportados en largas épocas de dictadura militar? ¿Acaso los militares no están sancionados y condenados en Argentina? ¿Acaso no fue sancionado moralmente más que penalmente Augusto Pinochet por el cuento golpe del 73? ¿No? ¿O acaso no hemos aprendido que también hubo dictadura en Uruguay, ¿no? O hubo una dictadura de 20 años en el Brasil, que restableció la democracia en el 85 después de 21 años de dictadura militar, ¿no? O lo mismo, ¿no? Venezuela apostó por un militar, porque la formación del presidente Chávez fue una formación militar, ¿no? Un militar que tenía una formación con otros valores, distanciados de la democracia. Entonces, necesitamos apostar por la institucionalidad, por la democracia, por los derechos humanos bien entendidos. Hay que enseñar derechos humanos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y lo que yo siempre lamento es que muchos profesionales no conocemos o no conocen o no nos interesamos mucho por estudiar la Constitución. No, esos días se habló del artículo 157. El presidente ha invocado para convocar a la legislatura extraordinaria el artículo 157 y hasta cometió algunos errores, ¿no? Primero envía una comunicación, luego se rectifica con un decreto supremo. Entonces, ¿qué mal estamos? Quienes gobiernan no tienen el aparato legal suficiente como para tomar decisiones correctas, ¿no? Dentro del marco constitucional. Entonces, invoco que en el caso del Perú apostemos por la institucionalidad y en el caso de la región apostemos por la integración, pero una integración sobre principios democráticos. No puede unirse una dictadura o un régimen autoritario con una democracia. Es necesario alentar la democratización de toda la región, pero sin intervencionismo, porque también se ha hablado en las últimas semanas de una invasión militar a Venezuela, ¿no? Que el Departamento de Estado tiene en proyecto una invasión militar. La última invasión militar de los Estados Unidos fue en Panamá en el año 89, en la época del dictador Noriega, ¿no? Y fue una ocupación militar y un golpe militar muy sangriento, ¿no? Pero creo que la región ha cambiado. Ahora, más allá de las diferencias políticas, que creemos firmemente en la democracia. Y estoy seguro que los opositores venezolanos
no apoyarían una vía de esa naturaleza, pero tampoco podemos ser indiferentes a la realidad de otros países. Bueno, yo creo que hemos entendido las preguntas.